Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hoy es miércoles 23 de abril. Hoy es miércoles 23 de abril. Entonces, vamos a estar aquí estudiando el libro de, el libro de, el libro de Romanos, capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo muy importante para todos nosotros, los cristianos, y especialmente de que estamos luchando con el problema más grande que tenemos todos nosotros, que es acerca de, nos gusta hacer la voluntad de nosotros y no queremos hacer la voluntad de Dios, a pesar de que sabemos lo que es bueno y es bonito para Dios. Pero bueno, ustedes saben bien que siempre tengo que hacer unas cositas aquí que ya las terminé de hacer ya prácticamente. O sea, ya vamos a comenzar ya con la clase ya. Y ustedes saben que siempre yo tengo que hacer unas cositas aquí. ¿Ok? Pero para aquí abajo, ahí, para que no me molestes. Ok. Vamos a empezar aquí. Vamos a comenzar aquí con el libro de Romanos, capítulo 7, que este capítulo tiene 25, 25, 25 versículos. ¿Ok? Hay muchas cosas nosotros podemos imaginarnos. Vamos a imaginarnos de que un batallón de soldados se lleva al campo con sus equipos, al campo con sus equipos, y entonces hay un soldado. Si un soldado se descuida, si un soldado se descuida en la guerra y se sienta a comer en el medio de la guerra, de los disparos y de las batallas que están sucediendo, se sienta a comer, rápidamente lo que va a suceder es que va a ser superado, ser superado por las personas enemigas. Asimismo, asimismo sucede en nuestra vida espiritual. Si no luchamos contra los deseos de la carne, nos distraemos y caeremos en tentaciones. Vamos a ver lo que nos quiere decir aquí en Romanos capítulo 7 nuestro hermano Pablo. Pablo describe esta que es una lucha interna, pero también nos recuerda que es una lucha interna para siempre y que tenemos la victoria ¿en quién? En Jesús. Vamos a darnos de cuenta, vamos a darnos de cuenta, que se cuenta que un hombre, a veces que nosotros, mira, contamos de que hay un hombre, vamos a suponer que haya un hombre que quería atrapar un pescado grande, un hombre quería atrapar un pescado grande y largo, pasaba días luchando con el anzuelo y muchas veces se desanimaba, pero aprendió que en lugar de usar un cebo carnal, necesitaba hacer un cambio en su estrategia, necesitaba hacer un cambio en su estrategia. Al igual, así mismo es con nuestras vidas. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y no aferrarnos a la carne, sino si queremos atrapar algo eterno, si nosotros queremos atrapar algo eterno y valioso en el reino de Dios, tenemos que pensar en las cosas, aferrarnos en las cosas espirituales y no aferrarnos en las cosas de la carne. Tenemos, ok, ya estamos en Cristo ya. Si ya estamos en Cristo, tenemos que ser liberados del pecado. Tenemos que ser liberados del pecado. Y ser liberado del pecado, ¿qué cosa es? Es una lucha entre nosotros, los cristianos, con las cosas de la carne.
En Romanos 7, Pablo, en el libro de Romanos 7, aquí en este libro que vamos a estudiar, Pablo explora la lucha interna del cristiano entre la ley y qué, y el pecado, destacando que como aunque deseamos hacer el bien, a menudo nos encontramos atrapados en la lucha con nuestras propias debilidades. En este pasaje es lo que nos va a ayudar a entender que la lucha con el pecado es una realidad en la vida de todos nosotros los creyentes. Nos va a mostrar que no estamos solos. Aquí vamos a aprender de que no estamos solos en la batalla, que necesitamos la gracia de Dios para sobreponernos a nuestras debilidades y vivir conforme a su voluntad. Tenemos que vivir conforme a su voluntad y necesitamos la gracia de Dios para sobreponer nuestras debilidades. Y tenemos que vivir conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de nosotros. Aquí vamos a aprender que tenemos que reconocer de nuestra capacidad para cumplir completamente la ley. La ley nos lleva a depender de la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace llevar la ley, a depender de la gracia de Dios y de Jesucristo, que nos libera del pecado y nos capacita a vivir en el Espíritu. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y es a través de su sacrificio que encontramos la liberación del pecado de que Pablo habla. En Jesús no solo se nos perdona, sino que también se nos da poder del Espíritu Santo para vivir de manera diferente. La lucha con el pecado, la lucha con el pecado es real. La lucha con el pecado es real, pero en Cristo hay poder para la victoria a través de su gracia y el Espíritu Santo. Tenemos poder. Bueno, vamos a comenzar aquí en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 1 al 6. Dice así: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo de que conocen la ley? Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adultera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adultera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevamos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Bueno. Mira, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Mira qué cosa más linda aquí está diciendo el hermano Pablo, nos está enseñando, fíjate lo que nos está enseñando y que él está diciendo a ellos, porque esta carta fue escrita para ellos, para los romanos, pero nos está enseñando a todos nosotros como vivimos. Fíjate, le está diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo de los que conocen la ley. Está hablando a las personas que conocen a la ley. ¿Quiénes conocen a la ley? Los judíos. Los judíos conocen a la ley. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Que la ley
tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Entonces aquí vamos a ver la comparación que él hace. Mira, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Entonces, fíjate lo que le está diciendo, fíjate lo que le está diciendo, que mientras que la mujer, que mientras que el marido vive, la mujer tiene que vivir para el marido. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Entonces le está explicando a ellos mismos la situación que está existiendo y que existe y que existirá acerca de qué, de la ley. Si tú mueres, porque cuando usted se bautiza, usted se murió a qué, a la ley, que es de lo que se está hablando. Entonces, cuando usted se bautiza, que se muere, que el bautismo es que se muere la ley. Entonces, cuando usted se muere, ¿qué sucede? Que es una cosa nueva, es una cosa nueva. Te puedes casar con otra persona, con otro esposo. Entonces, fíjate cómo te dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adultera si ella se une a otro hombre, pero si su marido está libre de la ley, de modo que no es adultera, aunque sea una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Que a los judíos, todos los judíos fueron hechos muertos. Fueron muertos, ¿por qué? A las cosas de la ley. ¿Por qué? Por Jesucristo. Cuando se bautiza uno, quiere decir de que uno se murió y de que uno resucitó, que quiere decir de que es una nueva ley, de que uno no tiene que estar atado a qué? A las cosas de la ley para que sean unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces todas las personas que son nacidos de nuevo tienen que llevar frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Acuérdese bien de que el pecado es llevar fruto para muerte. Eso es el pecado. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Entonces, si tú estás cometiendo pecado, estás cometiendo cosas que no debes cometer, ¿qué es lo que sucede? De que estás en contra de de la ley de Jesucristo. Estás en contra de lo que dice la palabra de Dios, que no le estás haciendo caso, y recuérdese bien de que Jesucristo se murió con nuestros pecados. Mira, en el 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que no estaba, a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que hacer las cosas espirituales y olvidarnos de lo que decía la letra, que la letra era la ley, lo que estaba escrito. Tenemos que hacer las cosas espirituales. Ellos tenían que hacer las cosas espirituales como ellos, y nosotros ahora que nacimos de nuevo, que no teníamos las leyes en nuestras cosas, lo podemos hacer todo por mediación de la gracia de que Jesucristo se murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? De que a lo mejor todos nosotros queremos leer, queremos estudiar y queremos saber lo que sucedía en el Viejo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? De que muchas veces queremos hacer las cosas que ya en sí fueron eliminadas por Jesucristo, aunque Jesucristo las cumplió, pero Jesucristo puso todas esas leyes, la muerte. Y entonces ahora todos nosotros tenemos oportunidad de tener una relación con Dios por mediación del Espíritu Santo. Entonces no podemos hacer todas las cosas por nuestras fuerzas. Aquí lo que vamos a aprender, este es lo que nos sugiere a todos nosotros, que al estar unidos a Cristo, ya que nosotros estamos unidos a Cristo, que nos hemos bautizado de nuevo,
estamos muertos a la ley. ¿Para qué? Estamos muertos a la ley para poder servir a Dios con el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que nosotros podremos dejar de luchar por cumplir códigos eternos? Y en lugar, tenemos que enfocarnos en la relación con Cristo, que nos libera para vivir según su voluntad. Así podíamos experimentar la liberación del peso de la ley y encontrar una nueva vida en el Espíritu Santo. Tenemos que cambiarnos, tenemos que renovar nuestra mente y darnos cuenta de que nosotros estamos muertos al pecado. Tenemos que tener una vida nueva. Versículo, estamos aquí en el libro de Romanos capítulo 7. Ahora vamos a estudiar aquí del versículo 7 al versículo 13. Que aquí vamos a poder ver lo que qué cosa es. El espejo del pecado. Usted no sabe lo que cosa es el espejo del pecado. El espejo del pecado es la ley. La ley es el espejo del pecado. Mire, mira aquí en el versículo 7 lo que dice Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y a este mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó por medio de él, me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de la muerte para mí. De ningún modo. Entonces, lo que es bueno, fíjate, el mismo dice, se dice y en sí parece que se contradice. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de mi muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Bueno. Vamos aquí a empezar en el versículo 7. Versículo 7, mira como dice aquí, el versículo 7, estamos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 hasta el 13. Mira como dice aquí, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Entonces él está preguntando que si la ley es pecado, ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? Entonces él mismo contesta la pregunta, de ningún modo es pecado la ley no es pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Que él no llegó a conocer el pecado, él conoció el pecado por mediación de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciara. Entonces, si la ley no hubiera dicho no hagas esto, no hagas esto otro, usted no hubiera conocido lo que es bueno ni lo que es malo, como él está explicando aquí, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciaras. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Pero el pecado aprovechándose de Pablo, aprovechando de Pablo en sus mandamientos, produjo en él
toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Que si apartamos la ley, apartamos la ley, sí, porque aparte de la ley, si la ley es lo que nos enseña a todos nosotros lo que es el pecado, entonces mientras que esté el pecado, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aquí lo explica de lo mejor. Mira, en tiempo yo vivía sin la ley. Dice que en un tiempo él vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es de que uno debe morirle en el pecado, pero uno debe morirse al pecado. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ay, Dios, mira qué cosa. Ay, se lo voy a volver a decir. Mira, que en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió. Cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y él murió. Y él murió. Y este mandamiento que es el mandamiento que es para la vida, es para vida. A mí me resultó para muerte. Ay, ¿por qué le resultó para muerte? Porque tiene que morir a los pecados. Este mandamiento que es para vida, mandamiento que es para vida, ¿cuál cosa es para vida eterna? Es bautizarse, es olvidarse de la ley y acordarse de que tenemos vida eterna en quién, en la fe en Jesucristo. Entonces por eso está diciendo este mandamiento que es para vida. A mí me resultó para muerte. Entonces el mandamiento que es para vida es que tiene que tener en fe en Jesús. Y cuando tiene fe en Jesús, el resultado es para muerte. ¿Por qué? Porque olvida de todos los pecados. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces, porque el pecado, la, la paga del pecado es muerte. Y fue en Jesucristo es vida, porque el pecado aprovechándose del mandamiento, se aprovechó el mandamiento, lo engañó y por medio de él me mató. Entonces por medio de él me mató. Así que la ley es santa, dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa porque la ley te enseña lo que tú debes de hacer y lo que no debes de hacer. Y el mandamiento es santo, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, fíjate ahora la pregunta que él hace aquí. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de la muerte para mí. Entonces, fíjate, la ley es buena, la ley es buena, pero lo que vino, que es bueno, vino a ser causa de muerte para mí. Vino a ser causa de muerte para ¿quién? Para Pablo. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Ahora, fíjate lo que dice, de ningún modo. Eso es de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado a producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, por las cosas buenas. Sí. Ay, Dios mío. Mira, de ningún modo, al contrario, fue pecado a fin de mostrarse que es pecado a producirse mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser un extremo pecaminoso. Es mucho consuelo, corazón. Bueno, hay muchas veces que pensamos de que la ley, hay muchas veces que pensamos de que la ley
Es una solución para mejorar nuestra vida moral. Pero aquí Pablo nos está enseñando que la ley nos saca a reducir la realidad de lo que es el pecado. La ley es santa, la ley es santa. La ley, aunque es santa, hace evidente nuestro pecado. Entonces la ley es lo que nos enseña a nosotros nuestros pecados, nuestras debilidades, lo cual nos lleva a ver una necesidad de un Salvador. La ley lo que nos lleva a la necesidad de conocer, de saber y nos muestra que nosotros necesitamos de un Salvador. Entonces nosotros lo que tenemos es que ver la ley como un espejo para ver las necesidades que nosotros dependemos más de la gracia de Cristo. Nosotros cuando miramos la ley tenemos que darnos cuenta que nosotros necesitamos más en Cristo. En lugar de confiar en nuestras mismas cosas, en nuestras mismas capacidades. ¿Para qué? Para obedecer. Nosotros tenemos que confiar más en Cristo. Lo que sucede es que muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos y decimos que somos cristianos y que amamos a Dios, pero no lo hacemos caso a Dios. Nosotros tenemos que confiar en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios. Aquí vamos a ver la lucha, porque es una lucha de la carne, es una lucha de la carne contra el espíritu, ¿ok? Vamos a ver aquí lo que dice el libro de Romanos, capítulo 7, de versículo 14, versículo 20. Vamos a ver lo que dice. Porque sabemos, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si yo, que no quiero hacer eso, que no quiero hacer, que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ay, 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 ay. Vamos a empezar aquí en el versículo 14. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 14. Porque si sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque si sabemos que la ley espiritual es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Él se está considerando como es, como un carnal. ¿Por qué? Porque sabe bien de que la ley es espiritual, pero él está tratando, está vendido, dice que es vendido a la esclavitud del pecado, que él ha sido vendido, ¿no? A la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, ¿por qué dice eso? Ahora él está diciendo eso porque mira, él está diciendo por esto, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que hago, lo que aborrezco, eso hago. Entonces está diciendo que tiene problemas, que él está pensando que tiene muchos problemas. ¿Por qué los tiene ese problema? Porque lo que hace y lo que él está haciendo no lo está entendiendo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué no lo está entendiendo? Porque no practica lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer él no lo practica, sino que lo que hace, lo que lo aborrece, es lo que él hace él. Entonces tiene un problema en sí mismo y ese problema es debido a la carne, de que no se está dejando guiar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo.
Todos nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos va a demostrar y nos va a enseñar lo que debemos hacer. Y entonces aquí mismo él lo está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer. Entonces, ¿por qué es que eso? Porque él no lo practica, no practica lo que quiere hacer, sino lo que hace, lo que le aborrece. Entonces, es porque no practica, por eso mismo es lo que está sucediendo con él. Y eso mismo es lo que puede suceder con todos nosotros, de que no practicamos lo que queremos hacer. Mira cómo dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros estamos cometiendo un pecado, estamos cometiendo una cosa que no debemos hacer, tenemos que darnos cuenta de que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque nos está diciendo que no debemos hacer eso. Entonces tenemos que darnos cuenta y saber de que la ley también es buena. Tenemos que reconocerla, porque Jesucristo vino para cumplir la ley, no para exterminar la ley. Mira, versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado habita en nosotros. Pero si una cosa, que también el pecado habita en nosotros y el Espíritu Santo también habita en nosotros. Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y mientras que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, va a ser las cosas con la mente pecaminosa, con la mente de la carne, con las cosas que no están de acuerdo con las cosas de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos las cosas espiritualmente, vamos a estar haciendo las cosas como Jesucristo, que se dio por todos nosotros, quiere que nosotros la hagamos. Mira, versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Me adelanté, me adelanté y me adelanté y me adelanté. Lo está diciendo él aquí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Que en el cuerpo de nosotros, en las cosas, en la mente de nosotros, no habita nada bueno. Porque querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Que queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Pero al hacer el bien, no está, ok, porque al querer está presente en mí. El querer está presente en mí, pero al hacer el bien, no, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. En la carne de nosotros no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero al hacer el bien, no, el querer, queremos las cosas de nuestra carne. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros queremos las cosas de la carne. Entonces, cuando tú quieres las cosas de la carne, no haces el bien, no haces el bien. Mira lo que dice aquí, el 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Entonces, es una lucha. Lo que vemos de que está mal es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque hemos vivido mucho tiempo en la carne y seguimos haciendo y pensando en las cosas de la carne. Entonces, las cosas que de la carne, eso es lo que practica. Eso es lo que practica Pablo y eso es lo que practican muchas personas que no practican las cosas espirituales. Y si lo que no quiero hacer y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. y, si, y si lo que yo y lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy el que lo hace, sino es el pecado que habita en mí. Entonces el pecado habita en nosotros. Entonces la vida pecaminosa que nosotros siempre hemos tenido, que lo hemos vivido por mucho tiempo, si no nos ponemos para las cosas, si no ponemos nuestras mentes en las cosas espirituales, las vamos a seguir cometiendo. Mira,
Muchas veces nosotros nos sentimos desalentados. ¿Por qué? Porque tenemos mucha lucha, tenemos mucha lucha. ¿Por qué? Por los pecados. Pero aquí, en estos versículos, Pablo, Pablo mismo admite de que tiene una lucha interna, una lucha enferma, afirmando que él no hace bien, que él no hace bien que desea, él no hace bien que desea hacer, sino el mal que no quiere, el mal que no quiere, el mal que no quiere es lo que hace él. Entonces Pablo está luchando con eso. Muchos de nosotros estamos luchando con esa cosa, pero tenemos que ser más espirituales. Esto qué cosa nos recuerda? Esto nos recuerda que nuestras luchas son comunes entre los creyentes. Todos los creyentes están luchando en contra eso. Pero debemos reflexionar cómo podríamos reconocer nuestras limitaciones y usar el reconocimiento como una oportunidad para depender más de quién, de Cristo y su poder transformador. Cristo es el que nos puede a nosotros transformar. Si no buscamos una transformación, si no hacemos una transformación, no vamos a ser transformados y vamos a seguir en la lucha de la carne y vamos a seguir en la lucha de la carne. Es una lucha, pero si no dejamos que Jesucristo nos transforme, vamos a seguir en lo mismo todo el tiempo. Solamente la victoria, ¿dónde la podemos encontrar? La victoria la podemos encontrar en Cristo, no la podemos encontrar en nosotros mismos. Entonces no podemos estar pensando en hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacer las cosas en nuestro Salvador Jesucristo, porque la victoria nosotros la podemos encontrar y nosotros la podemos lograr en Él. Vamos aquí a leer, a estudiar los últimos versículos, que es el 21 al 25. Estamos del 21 al 25 y estamos aquí estudiando el libro de Romanos, capítulo 7. Mira cómo dice aquí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra vez ley en los miembros de mi cuerpo que me hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero el otro, con la carne, la ley del pecado. Oh, oh, oh. Mira lo que está sucediendo aquí. Él mismo lo está diciendo. El mismo Pablo lo está diciendo. Mira lo que dice aquí en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, de que él quiera hacer lo bueno, pero puede ver, él mismo puede ver la ley, que el mal está presente en él, que la ley está presente en él, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Dice que él se maravilla, que se pone contento dentro de él, ¿con qué? Con la ley de Dios. Pero vamos a ver qué más sucede. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Entonces, fíjate lo que está sucediendo, de que él se deleita con las cosas de Dios, pero que en su cuerpo hace guerra con la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Una cosa que yo quiero decir, no una conclusión de que yo he sacado. La mayoría de las personas, ¿no? Han vivido muchos más años en la carne, han vivido muchos más años en la carne y la espiritualidad, tienen menos años viviendo en la espiritualidad
que viviendo en la carne, y tienen eso en la mente y tienen eso en la costumbre. Pero una de las cosas bonitas que nosotros podemos hallar, que ahí mismo Pablo nos va a decir, de que lo podemos encontrar en Jesucristo. Tenemos que olvidar las cosas que nosotros estamos haciendo en el pasado y ponernos a hacer las cosas que nosotros debemos hacer cuando nos bautizamos, cuando nosotros llegamos a darle la vida a Dios. Nosotros tenemos que cambiar de mente y tenemos que cambiar de las cosas que estábamos haciendo anteriormente. Mira cómo sigue diciendo aquí, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces se pregunta, él dice que es un miserable. Entonces se pregunta, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver qué respuesta va a dar, porque siempre da la respuesta de las preguntas que él hace. Fíjate, ahora aquí la pregunta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley de pecado, que dice que está trabajando con Jesucristo y está trabajando con el pecado. En el sentido que está trabajando es que está sirviendo a Jesús y está sirviendo al pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mira, ¿por qué dice eso? Gracias a Dios. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerto? ¿Quién le libertará? Entonces aquí Él le da gracia. ¿Él le da gracia a quién? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el que nos va a liberar a todos nosotros de la muerte, que nos liberó a todos nosotros de la muerte y que nos elimina de las cosas del pecado. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, fíjate, él lo dice, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, la ley del pecado. Entonces, él sirve a la ley de Dios y sirve a la ley del pecado. Todos nosotros nos sucede eso. Todo eso nos sucede a todos nosotros, de que hacemos las cosas que no debemos hacer, y hacemos las cosas que no queremos hacer. ¿Pero por qué? Porque la mente o que la carne es débil y nosotros tenemos que hacer las cosas que el Espíritu nos dicta que nosotros hagamos. Porque ya nosotros no podemos vivir para la carne, nosotros tenemos que vivir para Dios. Entonces, a lo mejor usted piensa de que usted no puede superar el pecado. Sin embargo, Pablo incluye proclamando la liberación que tenemos en Jesucristo. Solamente nosotros, Jesucristo, es donde nosotros podemos superar el pecado. Solamente en Jesucristo. Es una lucha real. En Jesús encontramos la victoria. Solamente en Jesús nosotros vamos a encontrar la victoria. Tenemos que considerar como un himno a Cristo. No es solo un reconocimiento mental, no solamente mentalmente tenemos que juntarnos con Cristo, sino tenemos que experimentar esto diariamente. ¿Cómo lo podemos experimentalmente? Todos los días, dejando que el Espíritu Santo nos capacite y nos dé poder para vivir en libertad. Con el Espíritu Santo nosotros podemos vivir en qué? En libertad. Y si ustedes se recuerdan bien, todas las cosas que hicieron muchos discípulos y muchas personas que estaban llenos del Espíritu Santo y todas las cosas que hicieron allí que hemos estudiado, lo podemos ver que fueron personas que fueron llenados por el Espíritu Santo y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Bueno, a veces que nosotros debemos enfocarnos de que hay victoria, tenemos victoria y tenemos que alabar a Dios por el triunfo que solamente nos encontramos en Cristo. La victoria contra el pecado solamente la encontramos en Cristo. Entonces, mira, si alguna vez te sientes abrumado y que tienes luchas internas
que tienes ira, que tienes ansiedad, con la familia con tus familiares. Yo te animo a establecer un tiempo diario de que ores. Tienes que orar y vaya, que te dediques por lo menos como 15 minutos en la mañana o en la noche para hablar con Dios sobre tus luchas específicas. Todos nosotros tenemos luchas, tenemos que hablar con Dios y tenemos que preguntarle a Dios y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y mientras que más tú hables con Dios, mientras que tú hables mucho, tú no sabes lo que sucede muchas veces, de que la mayoría de las veces cuando nosotros le oramos a Dios para que nos dé esto, para que nos dé esto otro y para que nos dé cosas materiales. Y Dios muchas veces nos las da, pero tenemos que hablar con Dios para que el Espíritu Santo trabaje entre nosotros. Y si nosotros hablamos con Dios de esa manera, Dios nos va a guiar, Dios nos va a enseñar lo que nosotros debemos hacer. Entonces muchas veces nosotros no hacemos eso, no hacemos eso. Y siempre esto no solo te ayudará, no va a esto solamente no te ayudará a tener una paz con claridad con Dios, sino que también te va a fortalecer en el espíritu, va a fortalecer el espíritu. Ahora, si te encuentras en tu trabajo, muchas veces en los centros de trabajo, con los compañeros, tenemos que adoptar una mentalidad de servicio. Tenemos que ser cada día y elegir realizar un acto de bondad hacia una persona que está trabajando con nosotros, como ofrecer una ayuda a un proyecto que estén haciendo, como ofrecer, tenemos que ser siervos y tenemos que ayudar a todas las personas y simplemente brindar y podemos también hablarle acerca de nuestro Dios. Y esto no solo puede aliviar las propias luchas que nosotros tenemos con los pecados, y tenemos que dejar las comparaciones entre los demás compañeros, con los mismos hermanos, sino que también puede, esto lo que lo hace es que nos enriquece. Y tenemos que recordar una cosa, que el verdadero éxito está en reflejar el amor de Cristo en ti. Bueno, ya yo voy aquí a terminar y espero de que esta clase nos ha enseñado a todos nosotros de que es una lucha que tenemos todos, es una lucha que tenemos todos, todos estamos luchando con el pecado, pero tenemos que pedirle a Dios, ay Dios mío, tenemos que pedirle a Dios de que Dios nos enseñe, de que Dios nos ayude a con esta lucha que todos nosotros tenemos. Bueno, aquí nos vemos. El viernes vamos a estudiar el capítulo 8. Así que ahí nos vemos el viernes y que tengan un bonito día. ¿Ok? Vamos a ver una cosita aquí.